Hola, queridos hermanos. Gracias le doy a Dios que podemos saludarnos a través de esta tecnología. Les deseo a todos un feliz sábado, que hoy sea un sábado radiante que podamos tener cada uno de nosotros. A pesar de todas las cosas que nos suceden y nos vienen sucediendo, este, con este momento de estar quietos, ¿no es cierto?, en nuestros lugares. Pero sé que la iglesia no está quieta, nosotros no estamos quietos acá en nuestros hogares, predicando, sí, por intermedio de esta tecnología que Dios nos dio y bueno, sepamos disfrutarlo y sepamos aprovecharlo. Hermanos, les invito a que me acompañen a leer en Filipenses 4:19, en donde Dios nos hace una promesa a cada uno de nosotros. Y dice así: mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra, conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Sabemos que Dios siempre está supliendo todas nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales. Por eso creemos en tu Dios, que es bondadoso para todos nosotros y que siempre está Él. Bueno, les invito a que juntos hagamos una oración agradeciéndole al Señor por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por todos los siglos. Gracias te doy, Señor, por este momento que nos das de comunicarnos contigo a través de la oración. Señor, de tomarnos un momento para hablar contigo. Señor, ayúdanos a que podamos pasar estos momentos difíciles que estamos pasando tus hijos. Danos fuerza, danos sabiduría de lo alto como nos estás dando, Señor, para predicar tu evangelio, a pesar de todas estas cosas que nos están pasando, Señor. Y cuando volvamos a tu casa podamos contar la gloria que tú has hecho con nosotros y con las personas, Señor, que han creído en ti. Gracias te doy por este momento, Señor, y te pido tu bendición para todos mis hermanos, en tu nombre Jesús. Amén. Muy buenos días, qué gusto el poder saludarles desde aquí, desde México, para Argentina. Me siento muy contento el saber que nos han hecho una vez más la invitación para poder presentar la palabra de Dios. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde México, y un feliz sábado para todas las familias del distrito de Zamora. Un fuerte abrazo al pastor Martín. Yo lo veo ahí que está contento con el desarrollo, el crecimiento de su niña. Gloria a Dios. Un saludo a nuestro amigo Isaías Burguete, a su linda esposa, y también a Lorena y a su esposo. Por ahí a todos les mando un fuerte abrazo por este momento especial. Hoy voy a presentarles una parte que ha afectado mi vida para bien. Es una presentación que ustedes y yo debemos tomar en cuenta para el tiempo en que estamos viviendo. Vamos a hablar un poquito acerca de la oración en tiempo de COVID-19. La oración se ha constituido, mis amigos, mis hermanos, se ha constituido en un arma, en un aliciente, en un bálsamo para los corazones afligidos. Y hoy debemos valorar el tiempo que pasamos en oración. Vamos a estudiar cómo esta se ha constituido en en una bendición para el que la practica. Tan valiosa es que esta nos va a llevar a conocer y a identificar cuál es la voluntad de Dios que debemos de seguir en este tiempo tan difícil que estamos viviendo de crisis. Si bien es cierto, se habla de crisis, yo creo que es una oportunidad que Dios nos está brindando al pueblo de Dios y a todos aquellos que volteen a ver la esperanza en Jesús. Así que consideremos
este pasaje en Lucas 18, versículo 1. Este dice así: voy a invitarles para que en el transcurso de nuestra presentación ustedes puedan allí en sus casas buscar su Biblia, ábranla conmigo, lean conmigo. Eso va a ayudar para que ustedes estén más activos y más conectados con el mensaje. Traten de hacerlo, ¿verdad? Yo sé, miren, yo sé lo que es estar en una pantalla. He estado lo máximo que he tardado en esta pandemia, en una pantalla, hasta 4 o 5 horas. Imagínense ustedes, eso no es saludable. Pero voy a tratar de ser breve, conciso y preciso. Pero acompáñeme usted, ahí mueva su Biblia, medite conmigo, reflexione, escriba también algún comentario que pueda ser útil para todos los que estamos oyendo. La base bíblica, Lucas 18:1 dice: también les refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús lo anticipó, lo refirió. En el contexto en el que se encuentra este inicio de la palabra de Dios, este versículo de la Biblia nos habla de la actitud de un juez injusto, de un juez severo, pero también nos habla de una persona que es persistente, de una dama viuda, pobre, que buscaba que se le hiciera justicia. Ahí vemos a esa dama siendo persistente, siendo incansable en la tarea de buscar que se le haga justicia. Bueno, Dios es justo. No tenemos un Dios injusto. Así que Dios sabe muy bien cuál es tu necesidad. Dios sabe muy bien lo que estás pasando. Dios sabe muy bien lo que tu corazón siente en este momento. Miedo, tristeza, dolor, angustia, desesperación. Te sientes desubicado, desorientado, no sabes qué rumbo tomar, qué hacer. Todos dicen esto, otro. Bueno, ten confianza en Dios. Por ahí debemos empezar. Debes buscar su dirección. Si tú buscas su dirección, Dios no te va a dejar sin respuesta alguna, sin evidencia alguna. Ten tranquilidad. Ahorita vamos a ver cómo la oración se constituye en una parte vital para darnos dirección hacia el rumbo que Dios quiere que tomemos. La oración debe ser la plataforma de las decisiones que debemos estar tomando en este tiempo de COVID. Jesús lo refirió. La necesidad de orar siempre. No podemos descuidar por ningún momento la oración. No podemos descuidarla. Miren que hace mucho tiempo, un pastor, estando yo en la iglesia, el pastor hizo un breve estudio, así rápido, vertiginosamente. Y entonces le dijo a la iglesia: a ver, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí acostumbran a orar? Y bueno, todo mundo levantó la mano. Todo mundo levantó la mano. Y es que todos oramos, ¿no es cierto? Pero el pastor hizo otra pregunta, ¿no? A ver, hermanos, ¿cuánto tiempo durante el día usted ora? Y entonces la sala quedó en silencio. Entonces todos empezaron, pues, ¿cuánto tiempo? El pastor tomó una pizarra, le hicieron llegar ¿cómo le llaman? Un pincel. Y entonces en la pizarra empezó a escribir. Vamos a hacer rápido aquí, dice, un estudio de cuánto tiempo oramos. Entonces él puso, por la mañana levantarse, ¿cuánto tiempo usted ora? Entonces dijo el pastor, vamos a ser honestos. Entonces, ¿saben ustedes? El pastor dice, mayormente cuando nos levantamos muy temprano, lo que hacemos a los que no tenemos costumbre, voy a tomarme en el lugar de todos también, a lo que no a veces acostumbramos es a orar lo suficiente. Y como nos levantamos tarde, pues oramos tan pronto como se pueda. Es decir, no dedicamos el tiempo que requiere. Y a veces oramos, Señor, gracias por este nuevo día, acompáñame, dame tu dirección, cuídanos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuánto tiempo, dice el pastor? 20 segundos. Bueno, vamos a ponerle 20 segundos, dijo el pastor. ¿En qué otro momento del día oramos, aparte de levantarnos por la mañana?
No, pues a la hora de la comida, pastor, o a la hora del desayuno. ¿Cuánto tiempo? Bueno, si también vamos contra el reloj, decimos siempre, Señor, gracias por los alimentos, gracias por las provisiones, gracias porque siempre nos brindas tu bendición. En Jesús, amén. ¿Cuánto tiempo creen ustedes? 8 segundos. Vamos a ponerle 8 segundos. Claro, yo entiendo, no debemos pasarnos horas orando en la comida, por supuesto, ¿verdad? Eso se entiende. Pero vamos a ver cuánto tiempo más o menos oramos. Y asimismo, a la hora de la comida, otro tiempo de segundos. Y asimismo también por la noche, al acostarnos, otros 7 segundos. Y asimismo también, si durante la semana, si es un miércoles o es un viernes, vamos al culto o asistimos al culto en plataforma, ahora por vía virtual, ¿cuánto tiempo? Bueno, el asunto es que el pastor vino sumando cerca de 1 minuto 40 segundos. Eso es lo que oramos durante el día. Eso es el estudio que hizo ahí pronto. Previamente el pastor había pasado un papelito y todos vieron el papelito anónimo, por supuesto, decía que el máximo que había orado era 5 minutos. Jesús dice que hay que tener la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuán valioso e importante es dedicar tiempo a la oración y valorarla, por supuesto. Así que la oración en tiempo de crisis se hace muy importante y valiosa. Daniel oró. Daniel oró en momento de crisis, en momentos de mucha necesidad, de peligro, invocó a Dios y Dios intervino. Josafat, ustedes lo conocen, es historia, ya en 2 de Crónicas 20, del 1 al 6, cuando venían los madianitas como las arenas del mar, y Josafat buscó a Dios en oración, y el Señor intervino. Jesús mismo, ustedes lo van a ver en los evangelios, cuando ora muy temprano, aún muy oscuro por la mañana, y uno de los registros de las oraciones de sus últimos días en la tierra de Jesús está registrada en San Juan 17. Es una de las oraciones más largas, pero buscaba la unidad de su pueblo. Y Pablo, y estos nombres solo son algunos. Hay muchísimos que oraron, clamaron, buscaron a Dios en momento de necesidad, en momento de crisis. Y todas Dios las respondió. Ahora, a mí me gustaría en esta mañana, mis amigos y hermanos, que pudiésemos notar Pablo y la oración. Cómo Pablo oraba incansablemente. Si ustedes me ayudan a buscar en 1 de Tesalonicenses 5:17, van a encontrar allí un versículo interesante. Muchos saben ya lo que dice ese pasaje. En 1 de Tesalonicenses 5:17, Pablo dice, orad sin cesar. Oh, esto se está tornando muy interesante. Saben que no es de extrañar que la formación del apóstol Pablo, todo lo que hacía él, lo hacía guiado por la oración. Siempre él ponía presente a Dios en todas las cosas. Por eso Pablo llegó a decir, orad sin cesar. Yo les quiero preguntar a ustedes, amigos, hermanos que me están escuchando aquí. Todos hemos hecho alguna vez oraciones, ¿no es cierto? La oración pública, la oración privada, por los alimentos, por los enfermos, por la familia, por la protección de la familia, por los hijos. Hay muchas razones por las que usted ha orado. Déjeme leer este pensamiento de lo que dice Elena White en uno de los libros que se llama La oración. Es La oración. Dice allí, voy a leer alguna gema, dice, si el Salvador de los hombres, a pesar de su fortaleza divina, necesitaba orar, ¿cuánto más debieran los débiles y pecaminosos mortales sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Debieran los que profesan la verdad para estos últimos días imitar
a su ejemplo en lo que a la oración se refiere. ¿Se dan cuenta? Si el Salvador de los hombres tuvo esa necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros no debiéramos hacerlo? Dice la otra gema, debe haber más espiritualidad, una consagración más profunda a Dios y un celo en su obra que nunca se ha alcanzado todavía. Debe dedicarse mucho tiempo a la oración para que las vestiduras de nuestro carácter sean lavadas y emblanquecidas en la sangre del Cordero. Quizás ahora estamos viendo la importancia de orar y quizás hemos notado el descuido grande de esto. Tenemos que tomarnos el tiempo suficiente para hacerlo. Tenemos que reconocer que nuestra condición real no debe depender de nuestros esfuerzos. Salir de esta crisis no depende de nuestros esfuerzos. Tenemos que depender totalmente de Dios. Quizás usted se está sintiendo agotado, desesperado, porque por más que busca distraerse en medio de esta situación, no está encontrando verdaderamente la tranquilidad y la paz. Quizás usted se está sintiendo abrumado, tiene hijos pequeños, jóvenes, adolescentes. ¿Y qué hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer? Te voy a desafiar para que hagas de la oración un instrumento vital para tu mayor necesidad, cualquiera esta sea. Te vas a sorprender, pero prométeme. Bueno, prométele a Dios que si lo hace, vas a tener grandes bendiciones. Hermano que me escucha, amigo que me escucha, nadie puede recibir lo que no busca. Por eso busquemos a Jehová, busquemos a Dios en oración. Hagamos el esfuerzo en nuestra condición, a veces sin ganas de orar, en medio de la gran necesidad, usted doble sus rodillas, o ahí acostado en su cama, o sentado en la sala, invoque en el nombre del Señor, exponga su necesidad. Ahorita vamos a descubrir por qué estoy presentando esta plataforma de la oración. Cómo grandes hombres de la Biblia oraron, como hemos mencionado anteriormente, como es Daniel, Josafat, Jesús, el apóstol Pablo. Y también vemos cómo Elena White hace mención de la importancia de orar. Pero bueno, ¿usted ha leído lo que dice Salmo 55, 17? Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. El salmista nos dice tarde, mañana y al mediodía, que así debemos orar. Yo recuerdo que cuando empecé en la iglesia adventista, hace mucho tiempo atrás, antes de ser adventista aún todavía, su servidor rezaba 40 Padre Nuestro y 30 Ave Marías. ¿Por qué lo hacía? Me daba seguridad, me daba confianza hablar con Dios. Lo hacía en la mañana, en la tarde y al acostarme. El salmista dice, tarde, mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Tienes que buscar los momentos apropiados para clamar, para buscar a Dios. Tienes que valorar la importancia de la audiencia ante tu Hacedor, ante tu Salvador, ante el único que puede brindarte un abrazo y seguridad en medio de cualquier crisis. Tienes que brindarte esa oportunidad única que Dios nos brinda a cada uno de nosotros, en entrar en audiencia con nuestro Dios. Bien, si bien es cierto, hemos aprendido a orar, así como lo refiere el Salmo 55, 17, también hemos leído en los Evangelios, en Marcos 1:35, que Jesús tenía una práctica, y esta es que de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Fíjense, la oración privada, a solas con Dios, en tu recámara o en la sala. Ahí habla con Dios. Jesús lo hacía también. Pero en esta mañana quiero hacer una breve referencia
a lo que hacía el apóstol Pablo, que lo señala en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Vamos a descubrir qué es lo que pretendía decir el apóstol Pablo. ¿Qué era orar sin cesar? Yo te pregunto, ¿qué es orar sin cesar? ¿Tú te has preguntado alguna vez qué significa orar sin cesar? Bueno, debo decirte que orar sin cesar es tener una conciencia plena de la presencia de Dios donde quiera tú vas. Eso es orar sin cesar. Es decir, Dios debe estar activamente involucrado en todo lo que tú hagas. En todas tus actividades, Dios tiene que estar involucrado. A ver, ¿cómo es eso? Por eso Pablo dijo, orad sin cesar. Porque Pablo tenía involucrado a Dios en todas sus actividades. Es decir, siempre oraba, invocaba a Dios cualquier sea el momento, la circunstancia que éste vivía. Por eso Pablo en algún momento llegó a decir, ¿no es cierto? Ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, Pablo no podía dejar de hablar con Dios, de involucrarlo en cualquier actividad del día que éste viviera. Nosotros debemos aprender a involucrar a Dios en todas nuestras actividades. Ahora, hay algo sorprendente que el apóstol Pablo menciona y quiero compartir con ustedes. Y precisamente está en Filipenses 4, 6 y 7. Ayúdenme a buscar. Vamos, busquen conmigo. Lean conmigo. Es importante. Lean su Biblia. Aunque yo lo voy a decir, aunque ustedes ya conocen el texto, es muy bueno. Se confirma y se reafirma más. Y usted despierta el interés a saber qué es lo que Dios tiene para usted. Bien, fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está diciendo que seguidos somos asaltados hacia la preocupación. Constantemente vivimos preocupados. Somos asaltados por el enemigo, por el temor, por la tristeza, por el desánimo, por el enojo. Y debemos estar conscientes que en medio de esos asaltos emocionales podemos convertirlo en oración. Esto es salud emocional y salud mental. Pablo lo define así. Por eso Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Dice Pablo, hermano mío, no tienes por qué preocuparte, ni de estar aguantando esos nudos en el estómago o esa gastritis que se está formando por tanto jugo gástrico y preocupación, o esos dolores de cabeza, o ese insomnio por la noche que no te deja descansar, o ese dolor de espalda por las tensiones. ¿Por qué no le llevas todo eso a Dios en oración? Es lo que nos está diciendo Pablo. Repito, seguidamente estamos siendo asaltados más en este momento por la preocupación, por la ansiedad, por la depresión, por la tristeza, por diferentes situaciones emocionales que aquí se vive en el ser, en la mente del hombre. Y Pablo nos dice, no se preocupen, no vivan con esa carga emocional, llévenla todo a Dios en oración. ¡Qué desafío! Y nosotros que no hemos tenido la costumbre de hacerlo, esta es la oportunidad que tenemos. Hablar con Dios y decirle, Señor, hoy me siento triste. Hoy me siento preocupado. Dime por qué. Me siento preocupado porque estoy en contacto con las personas. Y en medio de todo esto, ayúdame. Algún padre de familia, me siento preocupado porque ya no sé más qué hacer con mis hijos en casa. Ahí los tengo y no puedo evitar que jueguen y estén todo el día en un monitor de pantalla o un dispositivo de celular. ¿Qué puedo hacer? Saben, yo tengo 2 adolescentes. No ha sido fácil, pero me he hecho como ellos.
tenido que reír, jugar, gatear. He tenido que hacer de todo. Pero sobre todo, hemos levantado nuestro culto familiar con ellos, tanto en la mañana como en la tarde. Hemos reído y hemos buscado en la Biblia. Hemos elegido un libro para leer. Ellos tienen una hora para aprender a cantar himnos, tocar sus himnos en guitarra, uno y el otro en piano. Hemos buscado actividades de limpieza, hablarle a alguien, orar por ellos. Hemos buscado por medio de WhatsApp a nuestros familiares y mandarles un audio. Hemos hablado a más de alguno diciéndole, ten confianza en Dios. Hemos estado haciendo evangelismo en la familia también con los vecinos, con el cuidado de la sana distancia, de un hola, de llevarles algo limpio, higiénico, para dar testimonio de que Dios les ama. Hemos estado orando por nuestros vecinos y hemos estado siguiendo haciendo actividades que no dañen la salud emocional de la familia. Qué bueno que Dios nos da esto. Cuando empezamos a orar, dice Pablo, que el resultado, el efecto que hace la oración cuando le llevamos a Dios nuestras preocupaciones está registrado en el versículo 7 del capítulo 4. ¿Saben qué dice ahí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios, esa paz que el mundo no te puede dar y nadie te la va a robar. Cuando tú le llevas a Dios en oración tus peticiones y confías que Él va a actuar y cualquier sea el resultado, Él va a intervenir. Dice que hay un proceso, hay algo que sucede en la mente de la persona que lo embarga, una paz, una seguridad. Es como respirar, es como disfrutar un ambiente diferente. Él guarda los corazones, dice, y vuestros pensamientos. Mis hermanos, Pablo dijo esto no porque no lo hiciera, él lo practicaba. Ahorita van a ver algún pasaje que voy a leer acerca del apóstol Pablo. Ustedes recordarán que el apóstol Pablo, cualquier sea el evento que éste vivió, invitaba a la iglesia a orar en aquellos tiempos y ahora para nosotros. Saben que Pablo era un hombre de oración. Siempre hemos dicho que era un hombre muy profundo, teólogo, estudioso. Pero en realidad Pablo era un hombre de oración. Eso es lo que le hacía hacer profundo sus mensajes. Ahora, noten ustedes que Pablo por eso llegó a decir, realmente cuando tengo escasez, estoy contento. Y cuando tengo abundancia, estoy contento. Por nada estoy preocupado, dice Pablo. Sé lo que es tener abundancia y lo que es tener escasez. Es decir, porque Pablo todo se lo llevaba en oración a Dios. Todas sus actividades que realizaba se lo llevaba a Dios en oración. Por eso Pablo era un hombre de oración. Y miren ustedes esta experiencia del apóstol Pablo. Hay muchas, pero solo voy a mencionar una. En Hechos 16, si ustedes buscan en la Biblia, en Hechos 16, desde el versículo 25 en adelante, se menciona el relato de Pablo cuando éste es encarcelado. Pablo y Silas los azotaron. Ustedes saben, Pablo estaba predicando el evangelio. La oposición de ese entonces los metieron a la cárcel, los lastimaron. Y ya dentro de la cárcel dice, a medianoche, Pablo y Silas cantaban a Dios y los presos, dice, que lo oían. Oigan, esto es sorprendente. A mí me encanta esta parte de la historia del apóstol Pablo, muchas de ellas. Fíjense que Pablo se pone a cantar y a orar. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. En medio de una crisis, pareciera ser que debiera ponerse a llorar, debiera ponerse, hey, sáquenme de esta cárcel.
hey, miren, yo soy adventista. Vamos a traer a Pablo a nuestro tiempo. No he hecho mal a nadie. Pero no, Pablo cantaba sencillamente a Dios. Fíjense, qué interesante. Viendo esto, miren, voy a leer algunos párrafos, versículo 27, despertando el carcelero y viendo, porque vino un gran terremoto, hermanos. Después de que estos cantaban, vino un gran terremoto y dice el versículo 27, que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué bonito testimonio. Pablo ahí estaba, no tenía que huir, él era libre. Siempre había sido así. Hermanos, el resultado final de esto, de una oración hecha en la cárcel, el resultado final es la conversión de este carcelero. Es decir, miren ustedes y noten ustedes, según este relato, y hay varios más todavía, lo pueden ver en la vida del apóstol Pedro, la oración y otros personajes bíblicos. Solo voy a hacer referencia a este incidente que Pablo pasó. Dice el relato que a raíz de eso, el carcelero lo lleva a su casa, sana sus heridas, Pablo le habla a los miembros de su hogar del carcelero y dice el versículo 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La oración puede ser el inicio de un evangelismo que tanto hemos anhelado. La oración es el inicio de un evangelismo que tanto hemos anhelado. Las conversiones deben iniciar en nuestros hogares a través de la oración. De una manera sencilla, orando a Dios de todo corazón. Por eso es el tiempo de orar. Es el tiempo donde debemos pedirle a Dios que intervenga y convierta nuestros corazones. Saben que el apóstol Pablo siempre decía, por ejemplo, le dice a los creyentes de Colosa, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Colosenses 4:2. Pablo siempre invitaba a las iglesias de Colosa, Tesalónica, Éfeso, para orar. De hecho, Pablo hace mención de la oración como un arma. Pero antes de eso, miren, voy a leer esta gema. Miren cómo dice. Y escuchen bien esta gema, son 2 párrafos, pero miren cómo dice. Debemos en forma especial y con fe inquebrantable pedir a Dios que dé ahora a su pueblo gracia y poder. ¿Qué debemos pedir? Gracia y poder. No creemos que haya llegado plenamente el tiempo en que han de restringirse nuestras libertades. Todavía no. Todavía no. Hay mucha gente que no conoce el Evangelio. No puede pasar esto todavía. Hay muchos eventos proféticos que están por suceder, pero sucederán de manera rápida. Pero dice aquí, no creemos que haya llegado plenamente el tiempo en que ha de restringirse nuestras libertades. El profeta vio 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Otro ángel que ascendía desde el oriente clamó a ellos diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Apocalipsis 7, 1 y 3. Hay muchas cosas aquí que atesorar, pero estamos enfatizando la oración. Pidamos gracia y poder. Pidamos, dice, para que Dios intervenga y los 4 ángeles sigan sosteniendo. Pidamos que no haga daño a la tierra, porque todavía tenemos que enseñarle a muchos que no conocen el Evangelio. Miren qué dice acá.
Una gran responsabilidad incumbe a los hombres y mujeres que oran en todo el país para que pidan a Dios que rechace la nube del mal y nos conceda algunos años más de gracia en que trabajar para el Maestro. Clamemos a Dios para que sus ángeles retengan los cuatro vientos hasta que los misioneros sean enviados a todas partes del mundo y proclamen la amonestación contra los que desobedecen la ley de Jehová. Tenemos que orar. La oración puede ser una buena plataforma de inicio de evangelismo. Debemos nosotros prepararnos, hermanos. Debemos prepararnos. Jesús viene pronto. Mis hermanos, quiero ir concluyendo. El apóstol Pablo también menciona en sus cartas, allá en Efesios, el capítulo 6, allá también se menciona el apóstol Pablo invita a ver la oración como un arma. Si ustedes leen cuidadosamente en Efesios 6:18, nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios. Y ahí, entre todo lo que nos dice sobre la armadura de Dios, nos habla de la oración. La oración debe ser a lo largo de nuestro día nuestra primera respuesta ante cada situación que nos inquiete, ante cada situación que nos asalte, ante cada pensamiento de ansiedad, ante cada pensamiento de miedo, o inclusive puede ser que ante cada tarea indeseable que tú crees que Dios te da, debe llevarla a Dios en oración. A lo mejor Dios está pidiendo, predica el evangelio a través de WhatsApp. Llévale eso en oración. A lo mejor estás reflexionando, yo debo involucrarme más en la tarea de la evangelización. Llévalo en oración a Dios, empieza. Dios va a hacer una conversión muy linda en la vida de cada uno, de todos sus hijos en los hogares. Y entonces, hermano, salgamos a proclamar cuando esto termine pronto. La oración, hermanos míos, para este tiempo es muy valiosa e importante. La falta de oración nos hará depender más de nosotros mismos y eso es peligroso. A la falta de oración nos va a hacer depender más de nosotros mismos en vez de depender de la gracia de Dios. Debemos aprender a depender de Dios. Por eso, hermano lindo, la oración sin cesar, la oración persistente, la oración, por eso la sugerencia de Pablo, orad sin cesar, es involucrar a Dios en todas las actividades. ¿Saben que Pablo involucraba a Dios en todas sus actividades? Pablo. De hecho, la Biblia menciona que sus oraciones no disminuían debido a sus muchas actividades. Siempre mantenía una relación viva con su Padre Celestial. Siempre. Así que dice en 1 Tesalonicenses, el capítulo 3, versículos 9 y 10, lo siguiente, escuchen. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Eso lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 9 y 10. Pablo orando de noche y de día. No disminuía sus oraciones por las muchas actividades. Así que, mis amigos, concluimos que debemos orar. Concluimos que debemos ver la oración como un arma espiritual que Dios nos ha dejado para enfrentar estas situaciones que hoy vivimos. La oración debe ser nuestra primera prioridad, dice el Evangelio. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. La Biblia también nos dice, perseverad en la oración. Y nos dice, llevemos a Dios en oración todas nuestras preocupaciones, todas.
Esta es una oportunidad que tenemos todos de llevarle a Dios todas nuestras preocupaciones. Por eso quiero invitarte en esta mañana de sábado para que hagan un plan de oración ahí en su hogar. Miren que oren para saber qué debemos seguir, qué dirección debemos seguir. Hagan un plan. Yo sé que han de tener un plan de oración. Síganlo entonces. Si lo tienen, síganlo. Cúmplanlo. Dense tiempo para orar, lo suficiente en la mañana y al acostarse en la familia y de manera personal. Háganlo. Busquen, prueben la bendición que reporta la oración. ¿No se imagina usted en torno a la oración las grandes almas que van a conocer a Jesús tan solo porque usted inicia a orar? Se va a sorprender, se va a sorprender. Oremos a Dios, que Dios nos ayude y nos dé sus bendiciones que tanto lo necesitamos hoy. Les mando un abrazo muy fuerte desde acá, desde México, y esta reflexión haya sido útil para que no desmayemos. Oremos, oremos y oremos. El Señor viene pronto. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre bondadoso, tus hijos agradecemos que en este sábado nos hayas hablado de la importancia que tiene la oración para nuestra vida en este tiempo. Ruego, Padre eterno, si hay algún amigo, algún familiar que ha escuchado este mensaje y ha descuidado la oración, danos la oportunidad de retomar una vez más esta bendición y vestirnos de la armadura de Dios y orar sin cesar, involucrarte en todas nuestras actividades. Y si somos asaltados por pensamientos que nos disgustan, que nos llenan de miedo, de tristeza, ayúdanos a llevártelo todo en oración para que gocemos de paz y salud emocional. Si en momento de crisis severa, Señor, clamamos como Pablo, tú vas a hacer milagros. Otros van a ver lo que tú eres capaz de hacer y muchas conversiones van a ver para tu honra y tu gloria. Cuida a tu iglesia y suple la necesidad de las peticiones que se están haciendo en la caja de comentarios. Ruego que tú atiendas el sufrimiento, la preocupación, la ansiedad que están viviendo los hogares y les brinde la seguridad que si oran, si te buscan, te van a encontrar, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Mis hermanos, un placer muy grande. Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo. Feliz sábado, mis hermanos. Jesús viene pronto.